A continuación, la siguiente charla lleva por título Protocolo de mejores prácticas en empaquetadora a fin de obtener un mango de calidad. Está a cargo del doctor Jorge Alberto Zuna García, quien tiene doctorado en post cosecha por el Departamento de Agronomía y Horticultura de la New Mexico State University en enero de 1997, investigador del INIFAP desde mayo de 1981 y actualmente se encuentra adscrito al programa de post cosecha e inocuidad en el campo experimental Santiago Ixcuintla, Nayarit, México, enfocado principalmente a mango, aguacate y papaya. 9 libros sobre tecnologías post cosecha en mango, papaya y zapote mamey. 55 artículos científicos publicados en revistas arbitradas, 27 artículos en extenso para congresos y 14 publicaciones técnicas. Expositor además de 41 ponencias en congresos nacionales y 35 en congresos internacionales. Asesor de 24 tesis de técnico superior universitario, 16 de licenciatura, 8 de maestría y 3 de doctorado. Adelante con él. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Alberto Zuna García. Soy investigador del INIFAP en el campo experimental Santiago Ixcuintla de Nayarit, México. Me he dedicado a la investigación desde el año de 1981 y a partir de 1997, cuando tuve mi doctorado en la New Mexico State University, he estado de tiempo completo para lo que es post cosecha e inocuidad de frutales, trabajando principalmente con mango y aguacate. La verdad que es un gran orgullo para mí el día de hoy poder estar a través de este medio platicando con ustedes. Le doy gracias a Dios a los organizadores, principalmente a Juan Carlos, por darme la oportunidad de poder participar en este 19 Congreso Internacional del Mango Peruano, que se estaría llevando a cabo en Piura, Perú, y que ahorita, gracias a la tecnología, podemos hacerlo desde nuestra casa y podemos estar compartiendo con todos ustedes. El día de hoy les voy a platicar sobre un protocolo para las mejores prácticas a nivel de empacadora con la intención de entregar mango de calidad. La plática se basa en una encuesta apoyada por el National Mango Board que se aplicó a 19 socios de EMES, los empacadores de mango para exportación de México, a 4 empacadoras en Guatemala, una en Ecuador y una en Perú. Vamos a hablar de los aspectos más relevantes de la información obtenida de esas encuestas, que estos los podemos concretar en 7 puntos. Floración y cosecha, colocación de las cajas durante la cosecha, lavado de fruto en huerto, lavado de fruto en empacadora, el tratamiento hidrotérmico cuarentenario e hidroenfriado, reposo después del tratamiento hidrotérmico cuarentenario y finalmente temperaturas de refrigeración en cuarto frío y otros lados. Sobre estos 7 puntos se va manejando a través de la plática las principales actividades de investigación y transferencia de tecnología que hemos tenido precisamente en esos últimos 23 años que hemos estado trabajando con mango y en especial con apoyo del National Mango Board a partir del 2012. Voy a iniciar un poquito, una sola transparencia sobre cuál es la importancia del mango para los países productores. He sabido que para el último año, pues tenemos en promedio que 120 millones de cajas han sido exportadas de los países productores hacia Estados Unidos.
Sabemos que el principal país productor es por mucho México, con un 65.6% del total exportado a los Estados Unidos, y tenemos por ahí a Perú en el tercer lugar con el 10.3%. Bien, iniciando ya con los temas, floración y cosecha. ¿Por qué es tan importante este tema? Es un aspecto muy relevante e impactante, ya que es la decisión de cuándo cosechar. Y dependiendo de esa decisión, lo acertada que sea, es el éxito que podemos tener. Recuerden que la calidad del fruto de mango se hace en el campo, pero el mantenerla es precisamente la decisión más fuerte cuándo cosechar ese fruto. Bien, el 80% de los entrevistados manifiestan que monitorean la floración en sus huertos. Es el 100%, sin embargo, manifestó que su principal criterio para cosechar es ya en el momento de la cosecha, basados en el aspecto de tamaño y color del fruto. No hay un seguimiento puntual del proceso de floración, amarre y desarrollo del fruto. Y tan solo el 16% toma en cuenta los días después de floración como un criterio de cosecha. Entonces hay que resaltar, la madurez a cosecha determina la calidad del consumo a consumo del mango. Si tenemos mangos que han llevado todas las prácticas de fertilización, control de plagas, enfermedades, nutrición, etcétera, van a ser una gran calidad en el huerto. Pero si cosechamos esos mangos, esos frutos en un momento inoportuno, si los cosechamos tiernos, si los cosechamos bajos de madurez, esos mangos nunca van a alcanzar la calidad de consumo que precisamente el consumidor requiere. Aquel mango más rico que nos podemos comer es el que está a punto de caer del árbol ya por su madurez fisiológica. Sin embargo, ese fruto pues no lo podemos manipular para poder hacer nuestras exportaciones a distancia, y sobre todo para ustedes que requieren mínimo de 2 semanas de traslado marítimo. Entonces tenemos que cosechar el fruto de mango en un estado de madurez fisiológica, es decir, un mango sazón. Es un mango que una vez que lo cortamos de la planta madre, va a continuar su proceso de maduración y va a llegar al consumidor con las mejores características de aroma, de color, de sabor, etcétera, etcétera. Bien, pero ¿cómo le vamos a hacer para cosechar un mango precisamente con esas características? Pues nos podemos basar en el tamaño, forma y color del fruto. Podemos ver en algunos tipos como floridianos el desarrollo de los hombros, la formación de la cavidad en la base del pedúnculo. Podemos ver un incremento en el tamaño de las lenticelas, y como por ejemplo en Ataulfo, una de las características más visibles de que el fruto está ya en su momento de madurez óptima es cuando tenemos un redondeo del fruto, un llenado de cachetes. El fruto, mientras está creciendo, está solamente tableado, o sea, no tiene redondez de los cachetes, y cuando alcanza ese redondeo de los cachetes es cuando el fruto está prácticamente listo para cosecha. Sin embargo, pues estas son unas características que nos ayudan, pero que requieren de mucha experiencia en campo, y que por lo tanto es necesario poder acceder a otras prácticas, como por ejemplo los empacadores de mango para exportación de México tienen algunas variables como las más importantes, y yo les puedo asegurar
que con un 95% de certeza, si yo tengo color de pulpa adecuado y los grados BRIS mínimo requerido, yo tengo un 95% de certeza que esos frutos van a madurar de la manera adecuada. Veamos aquí en esta figura, pues los grados de color que les menciono. Vemos en el caso de mínimo, tierno o bajo, esto es algo que nunca debemos de mandar al mercado, porque como ya se los dije, estos frutos nunca van a alcanzar el sabor requerido. Tendríamos que iniciar, por ejemplo, para ustedes que están un poco más lejos del mercado destino, pues tendrían que iniciar al menos con este valor que nosotros le llamamos valor 2 o mínimo aceptable, donde ustedes, de acuerdo con la variedad, tendrían que estar teniendo estos mínimos de color. Para nosotros, México, que estamos tan cerca de nuestro mercado destino, que en 5 días, vía terrestre, podemos llegar a nuestro mercado más lejano en los Estados Unidos, nosotros mínimo deberíamos de cosechar en este estado 3 o estado sazón, donde pudiéramos llegar tranquilamente al mercado e inclusive pudiéramos ir todavía a un poco más arriba de grado de maduración y llegar a nuestro mercado destino con producto, con mango listo para comer. Y como ya se los había comentado, el mango más rico es el que tiene el mayor grado de madurez que pueda alcanzar en edad. Y si ese nosotros lo podemos cosechar y lo podemos manipular y puede tolerar el tratamiento hidrotérmico cuarentenario, pues fácilmente podemos llegar a nuestros mercados de Estados Unidos con la mayor calidad posible. Ojo, esa es una de las mejores características que debemos de cuidar para que nuestro fruto nos dé la calidad que requiere el consumidor. Bien, ¿cómo le podemos hacer para llegar precisamente con esta calidad, con este momento de cosecha? Pues de una manera cuantitativa, no solamente a ojo, que definitivamente hay gente que tiene muchísima experiencia en campo y es capaz de detectar esos frutos en ese momento. Sin embargo, pues ustedes conocen que en el caso de mango, pues hay un periodo de floración escalonado que en el mejor de los casos puede ser un solo periodo de floración, pero en algunos lugares, por características climáticas, podemos tener 2 e inclusive hasta 3 periodos de floración. ¿Eso qué significa? Que pudiéramos tener hasta 3 momentos de cosecha, si es que tenemos esos 3 periodos de floración. Entonces nosotros hemos investigado al respecto y tenemos una tecnología que le llamamos el uso de unidades calor para determinar el momento óptimo de cosecha en mango. Esto lo hemos realizado para las 4 variedades más importantes. Lo tenemos para Ataulfo, para Tommy, para Ken, para Kid. ¿Y cómo es esta metodología? Muy sencilla. Tenemos un equipo que podemos colocar en campo, en el dosel del árbol, que nos está registrando cada 30 minutos las condiciones de temperatura que tenemos precisamente en este dosel del mango. Entonces, aquí lo podemos colocar este equipo antes del momento de floración. Si ya sabemos que nuestro momento de floración, para nuestro caso, México, es por ahí del 15 de enero, México, Nayarit, es por ahí del 15 al 31 de enero, pues a principios de enero o a finales de diciembre podemos ir a nuestro huerto, colocar nuestro ovo y esperar que empiece a capturar los datos y determinar cuándo es el momento cero o el inicio de acumulación de unidades calor.
Esta es la etapa más crítica, el momento, el monitoreo de floración o flor plena, que es esto. Esto es lo que llamamos flor plena, cuando el 50% de las panículas, cuando al menos el 50% de las panículas tienen flor abierta. Entonces, eso es, cuando vemos esta situación en campo, vamos a decir, nosotros instalamos el lobo el 31 de diciembre y tenemos esta situación para el 28 de enero. Entonces, en ese momento es nuestro momento cero, el 28 de enero. A partir de ahí empezamos a acumular las unidades calor. ¿Y cómo vamos a contabilizar esas unidades calor? Pues es una cuestión muy sencilla. El lobo que tenemos en campo nos permite capturar información hasta por 400 días. No hay necesidad. El ciclo de cultivo para las condiciones aquí de México, en términos generales, va más o menos dependiendo de la variedad, de la precocidad de los materiales, de 105 a 150 días. Sin embargo, como cada temporada puede ser diferente, necesitamos determinar las unidades calor para que sea independiente de las condiciones de clima de esa temporada en particular. ¿Y cómo le hacemos? Simple y sencillamente tenemos lo que sería aquí nos va a permitir ver que los datos que nosotros tenemos los podemos mandar a una hoja de Excel y podemos decir, ¿cuándo coloqué yo el lobo? Aquí está, 1/16 del 20. Quiere decir, este está en sistema norteamericano, donde tiene mes, día, año. Entonces nosotros empezamos a iniciar la contabilización, a registrar las temperaturas cada media hora a partir del 16 de enero. Cuando nosotros consideramos que el fruto, el árbol, ya estaba en flor plena, estamos considerando aquí, para en esta ocasión, el 11 de febrero como el inicio de acumulación de unidades calor. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Como el aparato nos registra cada media hora la temperatura que se da en ese momento, nosotros le decimos a la hoja de Excel, mira, eso significa que es un 48avo de lectura que va a tomar en las 24 horas. Simplemente tómame la lectura que tienes en ese momento, que para este caso fue 19.3 grados centígrados, réstale 10, que es la temperatura base, y ya con eso me da las unidades calor acumuladas por día o por cada periodo de tiempo. Entonces, yo tengo aquí mi muestreo inicial. Lo hicimos en esta ocasión a los 85 días después de floración y teníamos para ese entonces 1074 unidades calor. Estamos hablando en este caso específicamente de la variedad Kit. Pues bien, entonces, ¿cuándo se hizo el primer muestreo que consideramos en este momento para Kit? Consideramos alrededor de 1900, 2000 unidades calor que se consideró que las alcanzamos el día 29 de junio. Luego se hizo otro muestreo a las 2000 unidades calor, bueno, en este caso 2100, luego a las 2200 y finalmente a las 2400 unidades calor por día. Así de sencillo es este mecanismo, que simple y sencillamente, valga la redundancia, nos registra la temperatura cada media hora, la enviamos a una hoja de Excel y le decimos, calcúlame cuántas unidades calor tengo en el periodo de tiempo que yo desee. Y en este caso estoy hablando de Kit,
yo necesito que se me acumulen 2.200 a 2.400 unidades calor para tener el óptimo de desarrollo. Bien, entonces podemos llegar aquí que de esa manera hemos determinado ya a través del tiempo que para Tommy y Ataulfo requerimos 1.600 unidades calor, para Ken requerimos 1.800 y para Kit requerimos 2.200. Recuerden, esto es para llegar a madurez del fruto en lo que vimos en la tabla en estado 3, el momento óptimo de cosecha para mango para fresco. Si queremos ir a mango para mercado listo para comer, mango maduro listo para comer, pues debemos de ir un poquito más arriba y eso lo estamos trabajando en este momento. Bien, en otro trabajo que hicimos en el 2018, que fue precisamente validar esta tecnología de unidades calor para las diferentes variedades, pues en este gráfico tenemos, vean lo que sucede con el peso del fruto para el caso de Ataulfo en el estado de Nayarit o en el estado de Sinaloa cuando cosechamos a 1.400 o a 1.600 unidades. Fíjense, esto significa alrededor de 10 a 12 días de diferencia de cosecha y eso nos permite hasta 40, 50 gramos más promedio de peso del fruto. Que eso no significa poder tener hasta 2 toneladas más por hectárea simplemente por esperarnos de 7 a 10 días para cosechar nuestra fruta. ¿Y qué nos significa eso también? Vean, colores azules significan calibres más bajos que estamos teniendo aquí, 14, 16 y 18 para lo que son las 1.400 unidades calor, o tener 12 y 14 principalmente, más del 60% de los frutos en ese calibre, para el caso de Ataulfo, que pues ya sabemos, mayores tamaños, mayor precio en el mercado. En el caso de Tommy, vemos una tendencia similar, a mayor tiempo, a mayor unidades calor acumuladas, mayor tamaño de fruto, mayor precio promedio y mayores calibres grandes. Igualmente lo podemos observar donde tenemos esa ganancia de peso y tenemos ese número, esos calibres más grandes, un porcentaje de frutos más grandes que cuando estamos cosechando a menores unidades. Y asimismo lo observamos también para el caso de Kit. Vean qué tan dramático es cuando tenemos 1.800 o 2.100 unidades calor. Estamos viendo aquí diferencias entre estados donde los frutos de Nayarit son mucho más grandes que los de Sinaloa y en términos generales es porque las condiciones de crecimiento son más benignas en Nayarit que en Sinaloa. En Sinaloa tenemos muy poca precipitación y a veces tenemos apoyo de riegos de auxilio, pero que no son suficientes para tener estos frutos que prácticamente son bajo condiciones de temporal, pero aquí tenemos de 1.200 a 1.400 milímetros durante el ciclo del cultivo y aquí no llegamos escasamente de 500 a 600 milímetros de lluvia. Bien, por otro lado, pues también hemos estado trabajando en técnicas no destructivas para determinar la madurez a cosecha de mango. Tenemos un equipo que fabrica una empresa que se llama Felix Instrument y este equipo lo único que tenemos que hacer es alimentarlo de datos, crear un modelo, construir un modelo y luego validar ese modelo.
Para construir ese modelo, pues simplemente le decimos, tenemos frutos desde bajos, verdes azones, hasta coloreados, y le decimos a ese equipo, en este caso, que trabajamos para Ataulfo, lo definimos con base al color de cáscara. El cultivar Ataulfo es muy clásico, que su fruto, que es de un solo color de cáscara, empieza con un verde intenso, luego va haciéndose un verde menos intenso, tirando amarillo, y finalmente llegar amarillo, amarillo naranja, ya cuando está casi al momento del consumo. Entonces, con base a eso, construimos un modelo para Ataulfo, y en este momento estamos trabajando también para crear un modelo único para las 4 variedades de exportación. Y lo estamos haciendo basado principalmente en el contenido de materia seca y en el contenido de sólidos solubles de los frutos. Estamos trabajando en esa parte todavía. Pienso que para el próximo año estaremos validando esta tecnología y ya tendríamos un modelo único para determinar madurez de cosecha de las principales variedades de mango, de las 4 que nosotros tenemos para exportación, Ataulfo, Tommy, Kenny, Kid, ya tendríamos un modelo único para determinar de manera no destructiva, basado en contenido de materia seca, utilizando este equipo de Felix Instrument, que en este caso ya estamos utilizando el F751. Bien, por otro lado, una de las cuestiones que pareciera ser demasiado básica es dónde coloco yo las cajas cuando estoy cosechando. Ya en México, y supongo que también en Perú, pues el 100% de los productores empacadores utiliza caja plástica al momento de la cosecha. Lo ideal es cosechar, tener algo para evitar el contacto de la caja con el suelo, con el fin de prevenir contaminación microbiológica, poner esas cajas a la sombra, porque ¿qué significa esto? Poner las cajas a pleno sol significa que vamos a exponer los frutos hasta una temperatura de 40 grados centígrados, y eso nos va a incrementar respiración y etileno. ¿Y eso qué significa? Fíjense, por cada hora de sol podemos tener un día menos de vida de anaquel. Y más adelante veríamos cómo las cajas de campo pueden ser un grave riesgo de contaminación microbiológica. Entonces, ojo, en la cosecha debemos de cosechar, poner las cajas plásticas sobre una superficie que impida que toque directamente el suelo y colocarlas a la sombra. Por otro lado, pues cuando estamos en campo tenemos problemas de látex, de daño por látex. En el caso nuestro, realizamos una caracterización del daño por látex, donde en Ataulfo, Hayden, Tommy y Ken caracterizamos ese daño. Normalmente el látex que exuda durante los primeros 30 segundos es el látex que es corrosivo, que es el que causa daño a los frutos. ¿Qué es lo que vimos? Cuando usamos un testigo, lógicamente tenemos valores de 1 a 5, donde 1 es prácticamente sin daño y 5 es el mayor daño. Pues cuando usamos látex, los frutos testigos sin látex o los frutos con látex de más de 30 segundos, ya no tuvimos daño por látex. Pero cuando usamos el látex de 0 a 30 segundos, cualquiera de las variedades nos llegó a la escala más alta, que es un daño bastante fuerte. ¿Qué sucedió cuando usamos lo que realmente sucede en campo? El látex combinado. Cuando se rompe el pedúnculo,
el látex empieza los primeros 30 segundos a exudar con una fuerza terrible y luego continúa más lentamente y está bañando al fruto. Entonces, ese látex nos dio diferencias de acuerdo con la variedad. Ataulfo fue la más sensible, Hayden y Tommy fueron moderadamente sensibles o moderadamente tolerantes, y la más tolerante de todas fue Ken. Entonces, caracterizamos el daño y luego tratamos de disminuir ese daño. Para ello, lavamos los frutos a las 2, 4, 6, 8, 10 o 12 horas con agua, con un detergente comercial, un detergente lavatrastes líquido, un detergente enzimático o una solución de hidróxido de calcio. Vean ustedes, en el caso de Ataulfo, durante las primeras 2 horas tenemos ya un daño que es bastante grave y que ya es irreversible. Y que por lo tanto nos llevaría a que debiéramos de lavar el fruto en el huerto. Los otros materiales, Floridiano, Hayden, Tommy, Ken, pues son un poquito más tolerantes y pueden tolerar hasta 6 horas en contacto con el látex sin que sea ese daño reversible. Entonces, en el caso de Ataulfo, tendríamos que lavar antes de 2 horas, y en el caso de los otros 3 materiales, tendríamos hasta 6 horas. Y si lo hacemos con detergente comercial, detergente lavatrastes líquido, 1 litro por cada 1000 litros de agua, tenemos suficiente para disminuir ese daño por látex. Y es simple, estamos cosechando y una persona atrás va simplemente, con esto es suficiente para prevenir el daño por látex. Esto está todavía de forma manual, lo podemos mecanizar a través de un tractor con un contenedor de agua y poner unos aspersores para que vaya lavando los frutos. 30 segundos de rocío de los frutos es más que suficiente para que se haga esta función y podamos reducir el daño por látex y hacerlo de una manera más práctica y más. Bien, por otro lado, para ustedes en Sudamérica, la gran mayoría acostumbra hacer lo que es el deslechado del fruto. Esta práctica que bajo un contexto de mano de obra escasa y cara, pues es un punto que les está llevando muchísimo costo, tanto por el poco volumen de frutos que pueden llevar, por toda la mano de obra que exige el cortar el pedúnculo, el deslechar los frutos. Entonces yo aquí les propongo más bien, ¿qué es lo que sucede? Ustedes deslechan y a veces dejan hasta por 4 horas. Nuestros trabajos demostraron que el látex más corrosivo es el de 0 a 30 segundos. Si ustedes eliminaran ese látex inmediatamente, si pudieran aprovechar esta infraestructura que ya tienen para hacer lavado del fruto en el huerto, yo considero que estarían ahorrándose muchísima mano de obra, muchísimos recursos, y estarían teniendo mango prácticamente limpio, ya que lo estarían lavando en las primeras 2 horas después de cosechar. Entonces yo les propongo a ustedes que evalúen esta actividad y pudieran hacer, en lugar de deslechado, lavado del fruto en esta infraestructura que ustedes ya tienen. Bien, por otro lado, pues ya cosechamos al fruto, lo llevamos a la empacadora, el 90% lava los frutos con agua, más detergente, más un desinfectante que puede ser cloro, puede ser peróxido acético, varias cosas. Pero también una de las cosas que nosotros observamos es que el 59% tiene solo una línea de lavado. Y en esa línea de lavado puede hacer
desde 1200 hasta 1800 cajas por ciclo. Entonces aquí el potencial de contaminación microbiológica es muy alto. Nosotros determinamos que puede hacerse ciclos de lavado de 600 cajas, cambiar agua, llevar a agua limpia a nuevos niveles y volver a hacer ciclos cada 600 cajas. Sin embargo, pues las cuestiones prácticas, a veces ustedes determinan que deben de lavarse hasta 1800 cajas por ciclo, y esos trabajos nos han demostrado que el potencial de contaminación microbiológico es muy alto. Y por lo tanto, pues habría que evaluar algunos compuestos para disminuir esa posibilidad de contaminación microbiológica. Y vemos, por ejemplo, aquí el cloro es uno de los compuestos más fáciles de utilizar, más económico y, ¿por qué no?, muy efectivo. Veamos que tan solo a 10 partes por millón ya hay rastros, hay una diferencia conforme a un testigo, pero a partir de 20 partes por millón ya el cloro es completamente eficiente para estar dentro de la norma y eliminar lo que serían bacterias y coliformes totales completamente del agua de proceso. Por otro lado, pues sabemos que el cloro, por las condiciones del agua, del contenido de materia orgánica, temperatura, pues se puede ir degradando. Entonces se recomienda que para cuestiones de lavado de frutos se utilicen de 100 a 200 partes por millón, que es el rango seguro para poder controlar, tener la certeza de que estamos evitando contaminación microbiológica. Y vemos aquí que 50, 100, hasta 200 partes por millón, no tenemos ningún problema desde el punto de vista microbiológico, controlamos bacterias, coliformes totales y sobre todo no causamos daño al fruto, que eso era una de las inquietudes que tenían algunos empacadores. Entonces, cloro hasta 200 partes por millón no causa ningún problema al fruto. No se preocupen por eso. Por otro lado, cuando vemos en un ciclo de lavado, ¿cuántas cajas estamos lavando? Normalmente aquí en México tenemos tanques de lavado que van de 1000 a 2000 litros de agua. Y es un agua que está siendo reciclada, que está lavando por aspersión, cae en la misma tina y se vuelve a reciclar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos con 200 partes por millón de cloro, que es el rango seguro, y cuando llegamos a las 100 partes por millón, fíjense, llegamos a 100 partes por millón con solamente 200 cajas lavadas. Después de 200 cajas, ya andamos por acá para 300 en 50 partes, que vimos que todavía era efectivo, pero ya después de 300 caemos abajo de 50 partes y ya en 600 cajas prácticamente estamos en apenas 10 partes por millón de cloro, que ya vimos que no es efectivo para controlar microorganismos a esa concentración. Tenemos que hablar al menos de 50 a 200 partes por millón, que para el caso de lavado, les decíamos, como el tiempo de contacto con el cloro es muy poco, pues necesitamos, con solamente 200 cajas ya estamos llegando a ese nivel crítico, y con 300 al nivel de 50. Entonces necesitaríamos hacer ciclos de 600 cajas y estar cambiando el agua y llevando la concentración de cloro nuevamente a 200 partes por millón. Bien, por otro lado, una de las cosas que consideramos que no le damos mucha importancia a veces son las cajas de campo. De hecho, de los entrevistados manifestaron que el 60% las lava después de cada uso. Sin embargo, hay personas que dijeron, no, nosotros las lavamos una vez al inicio de temporada y ahí las seguimos utilizando. Entonces, estas cajas pueden ustedes ver
que a través del tiempo estas cajas se van contaminando y si no hacemos el ciclo de lavado en cada ocasión que del huerto llegan a empaque, de empaque se lavan y regresan lavadas y desinfectadas al huerto. Si no hacemos esa parte, tenemos el riesgo de que estas cajas sean un punto de contaminación demasiado alto. Bien, hemos determinado que los 3 puntos críticos de control en una empacadora son las tinas de lavado, las tinas de hidrotérmico y las tinas de hidroenfriado. Y tenemos también superficies de contacto. Entonces, podemos utilizar métodos rápidos microbiológicos que nos van a ayudar a determinar dónde tenemos esos puntos críticos de contaminación y podemos hablar de varios métodos que nos ayudan a detectar la posible contaminación del agua del proceso, ya sea de la fuente, de las tinas de lavado, del hidrotérmico o del enfriado. Y podemos determinar coliformes totales y E. coli y salmonella en ese agua de lavado. Y podemos utilizar las pruebas de paletas para determinar en superficies de contacto, llámese cajas de campo, cajas de empaque, bandas, bancos y frutos de empacado, la presencia de bacterias aerobias totales y coliformes totales. Estos métodos rápidos microbiológicos son una herramienta excelente para mantener un control de calidad en la empacadora y prevenir los puntos de contaminación microbiológica. Por otro lado, en prácticamente todos los países productores de mango que exportan a Estados Unidos hay presencia de mosca de la fruta y es requisito hacer el tratamiento hidrotérmico cuarentenario por 65 a 110 minutos, dependiendo del tamaño del fruto, a 46.1 grados centígrados o 115 grados Fahrenheit, que es la norma que el USDA-APHIS pone como método cuarentenario que es estrictamente obligatorio cumplirlo. Y muchos de los empacadores piensan que este es el problema más fuerte donde se está demeritando la calidad del fruto de mango. Y tienen razón en términos relativos. El 64% de los entrevistados manifestó que utiliza rampas desde 117.5 hasta 119.5 grados Fahrenheit. Y solamente el 32% utiliza rampas de 117.4 a 116 grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que determina la norma? Que yo trate mis frutos por el tiempo requerido y nunca tenga temperaturas abajo de 115 grados Fahrenheit. Entonces, lo recomendable es que pudiéramos tener valores de 115.4 a 116 grados Fahrenheit, siempre para minimizar los efectos de este tratamiento hidrotérmico cuarentenario, que como lo dije, es obligatorio y no nos lo podemos quitar. Pero si utilizamos temperaturas de 115.4 a 116 grados Fahrenheit, vamos a mantener nuestra fruta con el tratamiento hidrotérmico cuarentenario requerido y vamos a disminuir lo menos posible la calidad de los frutos por este factor. Bien, pero también hay probabilidad que en ese tratamiento hidrotérmico cuarentenario, pues exista contaminación microbiológica y sobre todo en el tratamiento hidrotérmico, donde mucha gente no utiliza ningún compuesto para prevenir contaminación, porque en este caso el cloro, pues a dosis mínimas de 50 partes por millón, se evapora rápidamente. El 84% utiliza agua clorada en el caso del tratamiento hidrotérmico, pero es solamente para mantenerla potable. Y utiliza de 5 a 10 partes por millón que no tienen acción microbicida. Entonces,
nosotros hicimos unos trabajos para ver hasta dónde era posible o hasta dónde podíamos tener un rango de seguridad para prevenir esa contaminación microbiológica. Se hicieron de dos maneras. En un empaque en particular, haciendo la misma canasta, el mismo tanque de hidrotérmico al inicio, después de 7 canastas de 180 a 200 cajas de gavetas de campo, como ustedes le llaman, por cada tratamiento, hasta 14 ciclos. A mayor número de cajas lavadas o número de cajas tratadas hidrotérmicamente, pues se iba incrementando la turbidez, es decir, el color del agua se iba haciendo más turbio, más oscuro. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hay menos penetración del sol en esos tanques, la capacidad de precisamente los rayos ultravioletas de poder combatir los microorganismos presentes, pues va disminuyendo. Entonces se incrementa la turbidez y la probabilidad de contaminación microbiológica. Y eso lo hicimos también en un empaque donde teníamos 3 tinas diferentes de hidrotérmico con diferentes grados de uso, de 3, 5 o 7 días de uso, y vean cómo esa turbidez se va incrementando, y en el caso de hidroenfriado, en una tina de una semana de uso. Bien, aquí podemos observar al inicio del ciclo, a mediados del ciclo y al fin del ciclo, cómo el agua de más limpia se va poniendo más turbia, y eso no es tanto lo importante. Lo importante es que en el caso de hidrotérmico, pues tenemos presencia prácticamente desde el inicio hasta el término de ese ciclo de 14 tinas de tratamiento hidrotérmico, que no teníamos una cantidad de cloro con actividad microbicida, pues teníamos presencia de coliformes totales. Y ya en el hidroenfriado, con 20 a 50 partes por millón, ya no tenemos presencia de coliformes totales. Y en el caso de, como les comentaba, del otro empaque, con tinas de hidrotérmico de 3, 5 o 7 días, o hidroenfriado de 7 días, en todos los casos teníamos presencia de coliformes totales. Y aquí es donde vemos la utilidad de los métodos rápidos microbiológicos, que en solo 24 a 48 horas nos dan resultados. Cuando el resultado es positivo, la muestra de color púrpura cambia a color amarillo. Entonces tenemos presencia y podemos detectarlo inmediatamente. A las 24 horas ya tenemos eso. Bien. Por otro lado, ya yéndonos un poquito a lo que es una práctica que el 76% de los encuestados realiza, es la práctica del reposo después del tratamiento hidrotérmico cuarentenario o del hidroenfriado, si es que lo tienen. Y mucha de la gente piensa que eso es una práctica benéfica. Sin embargo, nosotros encontramos que esta práctica no tiene nada de benéfica. Veíamos cuando los frutos salen del tratamiento hidrotérmico, salen a una temperatura alrededor de 110 grados Fahrenheit, que eso significa arriba de 35, 40 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que hace eso si lo ponemos en un ambiente de 35 grados centígrados de temperatura ambiental? Pues esa fruta nunca se va a enfriar. Va a estar caliente y va a estar haciendo que haya mayor respiración y mayor producción de etileno, y eso hace que en este caso para Tommy Atkins, si tenemos frutos sin reposo, tenemos aproximadamente un 5% de hombros hundidos, y frutos con reposo, 3 veces más el porcentaje de frutos con hombros hundidos. Y eso se va manifestando todavía después durante la vida de anaquel, y a llegar al consumo teniendo hasta más de 20% de frutos con hombros hundidos. Bien. Finalmente vamos a tratar el punto
de lo que serían las temperaturas de refrigeración en cuarto frío o traslado. El 100% de los empacadores tiene, al menos los entrevistados, tiene cuarto frío. El 68% mantiene su fruta al menos 9 horas dentro del cuarto frío antes de embarcar. Desafortunadamente, el 52% maneja temperaturas abajo de 10 grados centígrados. Las temperaturas abajo de 10 grados centígrados en cualquier variedad nos van a ocasionar daño por frío. Ataulfo y Ken son más sensibles, deben de mantenerse entre 11 y 13 grados centígrados. Tom y Ken un poquito más tolerantes, entre 10 y 12 grados centígrados, y ninguna de las variedades debe ser manejada a menos de 10 grados centígrados. Ese es un problema muy fuerte que tienen ustedes en Sudamérica, que utilizan por su necesidad de llegar a un mercado distante, utilizan temperaturas más bajas de 10 grados centígrados porque creen que la fruta les va a durar más tiempo firme. Y sí, realmente tienen razón en ese sentido. Si vemos aquí en esta gráfica que utilizamos temperaturas de 7,5, 10 y 12.5 grados centígrados, ¿qué sucede a 7.5 grados centígrados? Después de 1, 2 o 3 semanas de traslado, prácticamente la fruta mantiene la misma firmeza. 200 newton o 20 kilogramos fuerza o el equivalente a 40 libras fuerza. ¿Qué es lo que sucede ya cuando bajamos a 10 grados centígrados o a 12.5 grados centígrados? Estas temperaturas son suficientes únicamente para 2 semanas de traslado. Pero ya para 3 semanas de traslado, estas temperaturas de refrigeración ya no son capaces de detener el proceso de ablandamiento de los frutos. Y por lo tanto, pues si tenemos tiempos de traslado mayores de 2 semanas, no debemos de utilizar estas temperaturas o debemos de utilizar alguna otra técnica complementaria como inhibidores del etileno, como atmósferas controladas, etcétera, etcétera. Pero no tratemos de usar temperatura porque ¿qué sucede con las temperaturas de 7.5 grados? Vean, a una semana prácticamente andamos con apenas trazas de inicio de daño por frío, pero a 2 semanas, ¿dónde andamos? Ya andamos en un daño moderado. Y a las 3 semanas, ¿dónde estamos? En un daño severo. Entonces la temperatura de 7.5 grados centígrados por abajo de 10 grados nos va a causar daño por frío. Y mientras más tiempo dure en esa temperatura, mayor será el daño por frío. Entonces, ojo, temperaturas menores de 10 grados centígrados, por favor, no hay que utilizarlas. Podemos usar 10 o 12.5 dependiendo de nuestros materiales, 12.5 con Ataulfo, 10 con Tommy, por ejemplo, pero no podemos usar en ninguna variedad menos de 10 grados centígrados. ¿Y qué es lo que vemos en el proceso de maduración? ¿Qué sucede con el desarrollo de sólidos solubles? A 7,5 grados centígrados, prácticamente después de 3 semanas de traslado, no hay un incremento en los sólidos solubles. Pero ¿qué sucede? A las 2 semanas ya tenemos un 50% de incremento y a las 3 semanas prácticamente ya tenemos frutos casi listos para comer. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las temperaturas de 7.5 grados, sí es cierto, mantienen firmeza y hacen más lento el metabolismo para el desarrollo de los sólidos solubles, pero causan daño por frío. Las temperaturas de 12, 5 y 10 no nos causan daño por frío y si no requerimos más de 3 semanas, pues entonces podemos usar solo refrigeración hasta 2 semanas sin ningún problema y si requerimos 3 o más,
necesitamos alguna técnica complementaria, como ya lo comenté, inhibidores de la acción del etileno, atmósferas modificadas, etc. Bien, pues con esto termino la plática. Quiero agradecer al National Mango Board, a mi institución, el INIFAP, por habernos apoyado con este proyecto económicamente. Y si quieren saber un poquito más a detalle de esta plática, por favor, tomen en cuenta esta publicación. Yo se las haré llegar a los organizadores y ustedes pueden consultarla sin ningún problema, gratuitamente la tendrán disponible y podrán ver más a detalle lo que hemos tenido en esta plática. Pues sin más, solamente me queda darles las gracias por su atención. Me pongo a sus órdenes en estos correos electrónicos, en este celular y sobre todo agradecer a los organizadores la posibilidad de, aunque sea de manera remota, poder platicar y compartir mis experiencias con ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto. Que canta el corazón inquieto por volver a ti. Es la avenida Grau, el puente viejo y la picantería. Es el calor de amigos, el calor de Piura, es el calor de amor. Es el jardín soñado que entre cafetales ofrece la paz. Es Canchaca hermoso, romántico cielo donde nace el